Muy buenas noches, apreciados hermanos y amigos. Bienvenidos a esta reunión de la Iglesia de Cristo, Panamá Oeste. Es un placer y un gozo que usted esté con nosotros. Hoy vamos a tener el panorama del tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Al finalizar su recorrido, el apóstol fue advertido de que al llegar a Jerusalén iba a ser apresado. Una y otra vez fue advertido de ese peligro. Pero esto fue lo que él respondió. Hechos capítulo 20, versículo 24. Considero que este versículo es el versículo clave de este estudio bíblico. Tercer viaje misionero de Pablo. Hechos 20, 24. Les animo a que abran su Biblia, por favor. Dice así: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Tengan presente este versículo, Hechos 20, 24, donde el apóstol expresa que él no tiene temor de padecer por causa de Cristo. Su objetivo era terminar el ministerio que Dios le había encomendado. Muy bien. Estamos listos entonces para tener un viaje, lo que fue el viaje de Pablo por su tercer viaje misionero. Lo vamos a realizar ahora mismo en 2 minutos. ¿Qué les parece? Entonces, con lo maravilloso que es la tecnología, vamos entonces a ok. Ahora sí estamos hablando. Muy bien. Listos, entonces, empezamos. El punto de partida del tercer viaje misionero, así como los primeros dos, fue Antioquía de Siria. Vemos al apóstol Pablo atravesando por tierra su antigua ciudad o su ciudad natal, Tarso. Esto que estamos viendo tomó semanas, un largo recorrido. Atraviesa las ciudades donde había establecido congregaciones: Derbe, Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia. Continúa entonces viajando hasta llegar a Éfeso. Recuerden que al finalizar el segundo viaje misionero, él pasó de paso por Éfeso. Allí le dijeron que se quedara y les predicara, pero él les dijo: no, voy a regresar. Entonces, después de haber visitado las congregaciones establecidas,
en sus primeros 2 viajes misioneros. Entonces llega a Éfeso y aquí pasa la mayor parte, 2 años de este tercer viaje misionero en Éfeso, por cosas que siempre ocurren en cada ciudad donde él llegaba. Al final tenía que salir por causa de persecución. Aquí hubo un alboroto y al finalizar entonces este alboroto, el apóstol determina proseguir su viaje. Continúa su viaje recorriendo. Él dice que fue a Macedonia. Vemos las congregaciones que él visita y también dice que llegó a Grecia en este tercer viaje misionero. Aquí vemos entonces Corinto. El último punto, de ahí él ya regresa en su viaje porque él determina ir a Jerusalén. Aquí en Troas, él participa de la cena del Señor un día domingo con la iglesia en Troas. Él viene de regreso y quiere llegar a Jerusalén para traer un donativo que él lleva, ofrendas que él recogió de iglesias de Macedonia y de todas estas congregaciones de los gentiles para llevar a Jerusalén debido a una hambruna, a una situación de una crisis económica motivada por altos impuestos que el Imperio Romano estaba cobrando, además de otras circunstancias. Había hambre en Judea y los hermanos de Judea de la iglesia en Jerusalén le habían pedido a Pablo que trajese este donativo, que se acordara de los pobres de Jerusalén. Las iglesias que Pablo establece entre el mundo gentil dieron una contribución económica, ofrendas de amor para los pobres judíos cristianos de Jerusalén. Y entonces él llega a Mileto, aquí se detiene y espera y tiene una reunión con los ancianos de la iglesia de Éfeso para despedirse. Él les dice, no volverán a verme más. Y todos lloran. Él se despide y se embarca, hace escala en un puerto, va y atraviesa, como vemos, hasta llegar al puerto de Tiro, Tolemaida, Cesarea y Jerusalén. Así entonces llega él al fin de su recorrido. Muy bien, estamos entonces listos para compartir ahora la lección, el estudio que tenemos para esta noche. Quisiera dedicar, aunque sea unos 5 minutos, si es posible, así como hicimos el jueves pasado. Quiero tener una retroalimentación de parte de ustedes, hermanos, sobre sus comentarios. Escriban por el chat y estaré compartiéndolos con todos sobre estos viajes de Pablo, porque hoy terminamos los viajes misioneros de Pablo. Voy a continuar, si Dios lo permite, con el estudio sobre Pablo, pero hoy terminan los viajes misioneros de Pablo. Este es el tercer viaje y el último viaje misionero de Pablo registrado por el libro de Hechos o en el Nuevo Testamento. Así que ustedes pueden compartir sobre los viajes misioneros de Pablo. Este versículo introductorio
que también leí, Hechos 20:24. ¿Qué comentarios tienen ustedes? Por favor, escriban ahora mismo. Muy bien, estamos esperando entonces sus comentarios. Comenzamos aquí, por favor, leyendo de la familia Ríos. Comentan, habrá muchos que tratarán de alejarnos del camino. Así es. Siempre hay el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución, lo dijo el apóstol Pablo. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. También lo dijo Pablo. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Muy bien, tenemos otro comentario. Alison comparte. Wow, la disposición que Pablo tuvo siempre desde el primer viaje hasta ahora y la fe sin dudar alguna que él tuvo a pesar de las circunstancias, él confió. Y Mayra comparte y dice, valorar el trabajo y dedicación de nuestros predicadores. Muchas gracias. Janet nos comparte su opinión y dice, el apóstol estaba dispuesto a terminar la carrera que Dios le había encomendado. Es un ejemplo para nosotros. Nuestra hermana Delia Verdiales dice, Hechos 20:24, no le preocupaba la muerte, tenía la satisfacción de anunciar sobre el amor de Dios. Muy bien, muchas gracias por compartir sus comentarios. Tenemos a Elisa Solís. Hemos aprendido que a pesar de toda la oposición, él continuó. Así es, recuerdan que en su primer viaje fue apedreado y lo levantaron y entró a la ciudad y al siguiente día continuó su viaje misionero. Ana Barzallo dice, Pablo vivió al 100% la gran comisión. No puso miles de cuántos sufrimientos, cuánta hambre, cuántos peligros en los caminos él pasó. Tenemos aquí de la familia Puyol. Hermana Aida dice, estos viajes fueron para gloria de Dios, aunque tuvo muchos impedimentos, fue triunfante en Cristo. Así es. Muy bien, entramos entonces a nuestra lección. Ok, tercer viaje misionero, el último viaje registrado en Hechos. Último viaje del apóstol Pablo. Entonces vamos a estar viendo Hechos 18:23 dice, y después de estar allí algún tiempo salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia,
confirmando a todos los discípulos. Miren, este versículo, Hechos 18:23, es el inicio de este viaje. Pareciera como que, bueno, el apóstol Pablo, siendo un hombre soltero, no tenía esposa ni hijos, él estaba siempre disponible para salir a predicar la palabra sin esos compromisos. Era el año 53 y él empieza y camina. Este viaje sale de Antioquía de Siria y este viaje abarca entonces del año 53 al 56 después de Cristo. Él recorre las regiones de Galacia y Frigia. Escuchen bien, no son ciudades, son provincias. En estas regiones hay muchas ciudades donde ya él ha establecido iglesias y él va visitando por orden una a una. Dos propósitos principales llevaba Pablo en este viaje. Primero, confirmar la fe de los hermanos, las iglesias que él había fundado y que necesitaban seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Y también había dificultades doctrinales en esas iglesias. Era necesario instruir a los hermanos. Primer propósito de Pablo, confirmar la fe de las iglesias. Y el segundo propósito de este viaje era recoger ofrendas para llevar estos donativos a los pobres de Jerusalén. Y así, fíjense, en un solo versículo, Hechos 18:23, el escritor resume los primeros 2,400 kilómetros de recorrido de Pablo. Qué interesante. Algo que le tomó meses, aquí en un solo versículo lo resume. Continuamos entonces y después de visitar las iglesias llega a Éfeso. Recuerden que él había prometido volver. Éfeso es la capital de la provincia de Asia. 250,000 habitantes. Tenía 5 barrios, de los cuales 2 eran de judíos, 2 barrios judíos. Éfeso era un puerto, una ciudad dinámica, comercial, una ciudad moderna, muy importante en aquel entonces. Se dice que Timoteo y Juan ministraron en la iglesia de Éfeso. Éfeso era muy importante porque era un centro donde los habitantes practicaban la brujería, la hechicería. Ellos eran muy dados a la superstición y esta ciudad era conocida como el origen de unas cartas para adivinar el futuro, llamadas cartas efesias. Entonces también Éfeso tenía un templo, el templo a Diana. Esta era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y a este templo dedicado a esta diosa peregrinaban de todas partes. Por lo tanto, era un centro donde vivía no solo del comercio, pero también la religión. Este templo a esta diosa proporcionaba también fuente de ganancia. En este templo se adoraba a Diana.
Artemisa para los griegos. Quien veneraba a Diana obtenía fertilidad, habilidades para la cacería, conocimientos inigualables acerca de los animales y tierras desconocidas. Si ustedes notan a esta estatuilla de Diana, era una mujer con muchos senos, muchos pechos. Era la diosa de la fertilidad y estaba allí. Además de que en el templo a Diana en Éfeso había una piedra que ellos veneraban. Dicen que era una piedra que había caído del cielo y estaba allí en ese templo. Entonces, se cuenta que en el año 431 después de Cristo hubo un concilio en la ciudad de Éfeso, el concilio de Éfeso, y se reunieron líderes cristianos para dilucidar un asunto de gran importancia. Nestorio era un maestro, un líder religioso cristiano, quien enseñaba que María era la madre de Jesús, pero había otros líderes cristianos que decían que María era la madre de Dios. Y en ese concilio, en el año 431 después de Cristo, el concilio de Éfeso, se establece oficialmente el dogma católico de que María es la madre de Dios. Y no es de sorprendernos que haya nacido la mariolatría, la adoración a María en Éfeso, puesto que Éfeso era cuna de la adoración de esta diosa pagana, Diana. Por lo tanto, hubo un sincretismo religioso. Se sustituye la adoración a una diosa pagana para ahora darle un nombre, entre comillas, cristiano. Eso se llama sincretismo, una práctica generalizada de la Iglesia Católica Romana. El sincretismo religioso está muy penetrado en la fe de la Iglesia Católica, donde en cada país y en cada ciudad sustituyeron el Dios de ese pueblo para darle un nombre de un santo cristiano. Y así salen el santo patrono, porque en los paganos tenían un Dios para cada profesión, un Dios de los marineros, un Dios de los agricultores, etcétera. Entonces, ¿qué era lo fácil? Lo fácil era, para que no vieran ninguna dificultad en convertirse a la fe, cambiarles el nombre de un Dios por el nombre de un santo cristiano, entre comillas. Entonces vemos que esta falsa doctrina de adorar a María como madre de Dios, miren ustedes qué blasfemia y qué falsa doctrina. No es bíblica. Nunca en el Nuevo Testamento los apóstoles enseñaron que María era la madre de Dios. María era la madre de Jesús, el Hijo de Dios. Nosotros creemos que María fue un instrumento de Dios, una mujer santa, pero no fue la madre de Dios. Luego se añadió otra doctrina falsa llamada la virginidad de María. María siempre virgen. Se
Otra vez surge esa falsa doctrina más adelante, donde se enseña que María no perdió la virginidad ni aún en el alumbramiento. Qué cosas, ¿verdad? Esto no debe sorprendernos que haya surgido en Éfeso esta doctrina falsa de María, sobre María. Muy bien, capítulo 19 de Hechos, abran su Biblia por favor, vamos a leer capítulo 19, versículos 1 al 7. Dice así: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Muy bien, Pablo entonces llega a la ciudad de Éfeso y se encuentra con 12 discípulos que él no había bautizado. Y entonces él les pregunta si recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Ellos respondieron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. La siguiente pregunta que les hace Pablo es: y entonces, ¿qué clase de bautismo han recibido ustedes? Bautismo aquí debe entenderse como inmersión en agua, sumergir el cuerpo en un acto representativo de la muerte de Cristo, sepultura y resurrección. Ese es el bautismo del que habla aquí. Entonces, ellos le contestaron que se habían bautizado con el bautismo de Juan el Bautista. Recordemos que Juan el Bautista, precursor de Jesucristo, bautizaba en el Jordán. Él bautizaba porque era un mandamiento de Dios para cumplir toda justicia, y bautizaba para arrepentimiento, diciéndoles que tenían que creer en aquel que vendría después de él, o sea, en Jesucristo. Así que estos 12 hombres que habían recibido el bautismo de Juan el Bautista volvieron a bautizarse para recibir el don del Espíritu Santo. Recuerden Hechos 2:38, Hechos 5:32 establece, entre otros pasajes, que cuando uno se bautiza, es sumergido en agua, muere al pecado, uno recibe el perdón de los pecados y también recibe el don del Espíritu Santo. Ellos fueron bautizados porque su primer bautismo no tenía como propósito recibir el don del Espíritu Santo, y por lo tanto ahora son bautizados nuevamente. Después de haberlos bautizado, Pablo hace algo más. Como apóstol, tiene autoridad para imponer las manos sobre discípulos, y el Espíritu Santo repartía dones milagrosos. No debemos de confundir el don del Espíritu Santo con los dones del Espíritu. El don del Espíritu Santo es el Espíritu Santo mismo que viene a morar en el creyente cuando uno es bautizado en agua. Y los dones del Espíritu Santo eran únicamente transmitidos por la imposición de manos de los apóstoles. Notemos esto. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, da una lista de dones del Espíritu que tenían como propósito hacer señales, dones milagrosos, como por ejemplo el don de hablar en lenguas,
el don de interpretación de lenguas, el don de hacer milagros, el don de sanidades. Estos eran dones que solamente eran impartidos por la imposición de manos de algún apóstol. Nadie que no fuera apóstol podía imponer las manos sobre alguno para que éste recibiera dones milagrosos. Una vez que murió el último apóstol, ya no hay estos dones milagrosos. El Espíritu Santo sí otorga dones para el ministerio, dones para el servicio, dones para servir en la obra del Señor, como es la lista que aparece en Romanos capítulo 12. Muy bien. Luego entonces tenemos en el versículo 8, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Estos versículos del 8 al 10, entonces nos habla, Pablo continuó con su metodología evangelística. Escogía ciudades importantes, primero. Segundo, llegaba a las sinagogas y predicaba. Cuando los judíos no quisieron escuchar más el evangelio, él salía de las sinagogas e iba a los gentiles. Esto ocurre en Éfeso. Sale y uno llamado Tirano, que tenía una academia, una escuela de filosofía, le permite las instalaciones a Pablo para que Pablo allí reúna a todos los que querían llegar para escuchar el evangelio. Y 2 años estuvo Pablo allí enseñando y en esta escuela. Y no solamente estuvo allí, porque debemos de creer con base de que de aquí surgieron otros que establecieron congregaciones como Colosas y en otras regiones adyacentes. Esta fue la base de Pablo, el cuartel de Pablo, Éfeso, desde donde él estuvo 2 años proclamando. Y miren lo que dice en el 10, la segunda parte, dice, el versículo 10, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, no creo que sea una hipérbole, no creo que sea una exageración. El escritor dice todos los que habitaban en Asia, y Asia era una provincia muy grande, y dice judíos y griegos oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Qué impacto tenía este hombre? Era una explosión evangelística la que ocurrió aquí. Continuamos leyendo, por favor, versículos 11 al 20. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Detengámonos aquí. Aquí hay 2 cosas. Por un lado, una ciudad dada a la superstición, a la magia, a la brujería, a la hechicería, Éfeso, llena de superstición. La verdad es que ellos tenían esa fe, una fe equivocada.
pero tenían esa fe. Y es el único texto, el único pasaje donde dice que aún los pañuelos donde Pablo se había secado el sudor eran llevados para ser sanados. Bueno, creemos que por un lado esta era una superstición, pero por otro lado parece que Dios tenía misericordia de esta gente y sanaba. Era el poder de Dios el que estaba manifestándose en una ciudad que conocía poder del demonio. El poder, ahí estaba este templo, aquí estaba este demonio poderosísimo. Recuerden que en toda ciudad, en todo país donde una santa, una imagen está poseída, el santo patrono, hay demonios que están resguardando y están respaldando la adoración a esa imagen. Llámese el Cristo Negro de Atalaya, el Cristo Negro de Portobelo, llámese cualquiera de estos grandes santos católicos que arrastran millones de peregrinos. Hay demonios detrás sosteniendo esa falsa creencia. Y esto estaba ocurriendo en Éfeso. Ahora, vemos aquí que hubo estos exorcistas que oyeron que Pablo decía en el nombre de Jesús, con la autoridad de Jesús, y ocurrían hechos milagrosos. Ellos creían que era una frase, así como decir abracadabra, pata de cabra, es decir, una frase mágica, el pronunciar simplemente. Entonces ellos quisieron expulsar un demonio de una persona y la persona poseída por este espíritu maligno dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Es decir, no cualquiera puede ser usado por Dios, no cualquiera puede usar el poder de Dios solo por pronunciar el nombre de Dios. Ahora, continuamos entonces en los versículos siguientes. El versículo 17. El 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Noten entonces cómo el poder del evangelio convirtiendo almas, y los que habían practicado la magia, la brujería, dice que convocaron a una en la plaza pública, no lo dice el texto, pero debemos asumir, hubo una convocatoria y todos los nuevos cristianos trajeron los libros de magia, de hechicería, de brujería, y había alguien que estaba tomando nota y al final sacó la cuenta, 50,000 piezas de plata. ¿Saben qué? Esa era una fortuna. Para ponerlo en perspectiva, permítanme decirles esto: 30 piezas de plata fue el precio que recibió Judas por traicionar a Jesús. 30 piezas de plata se dice que era el precio de un esclavo. Y recuerden que cuando Judas llevó de vuelta ese dinero, ¿qué hicieron los sacerdotes judíos con ese dinero? Compraron un terreno, un lote, una parcela, y lo dedicaron para el cementerio de los extranjeros en Jerusalén. Entonces, con 30 piezas de plata, usted podía comprar un lote, un terreno. Es decir, 50,000 piezas de plata, usted podría haber comprado 1,700 esclavos y 1,700 terrenos. Era una suma exorbitante. No se podían vender estos libros porque sería propagar la falsedad, y lo mejor era quemarlos. Así prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Luego entonces
desde los versículos 23 al 41, no los vamos a leer. Hubo un efecto. ¿Y cuál fue el efecto de esta conversión masiva? Empezó a tocar el bolsillo de los vendedores de templecillos, réplicas del templo a la diosa Diana, que se hacían para venderlo a los peregrinos. Y entonces hubo una reunión del gremio de vendedores de souvenirs que había de estos amuletos. Hubo una reunión y dijeron, miren, realmente si continúa Pablo predicando, el templo a Diana se va a cerrar. ¿Y de dónde vamos a mantenernos, a sustentarnos nosotros económicamente si nuestra fuente de ingreso es la venta de estos recuerdos, estos souvenirs, estos amuletos? Y entonces se reunieron en el teatro una multitud enorme promovida por este tal Demetrio, el cabecilla de estos vendedores, y empezó a hablar a la multitud y de decir que Pablo, siendo judío, ha venido a meternos ideas que no nos conviene a nosotros porque aquí somos fieles creyentes de la diosa Diana. Nuestra religión está siendo amenazada. Miren ustedes la artimaña del enemigo. Él no argumentó que la razón era por causas de conciencia o de religión. Que era por causa de económica. Él argumentó que era por la religión. La razón que él da para oponerse es por la religión y no la verdadera razón, que era económica. Y hubo un alboroto enorme y pasaron por horas gritando, grande es Diana de los Efesios, hasta que llegó un escriba, un abogado, un doctor en leyes, y calmó a la multitud y luego se apaciguaron. Y Pablo entonces consideró que era tiempo de salir. Y así entonces termina el apóstol Pablo, no su viaje, porque desde el capítulo 20, nos habla de su recorrido a Macedonia y Grecia por un periodo de 3 meses. El apóstol entonces va a Macedonia y Grecia por 3 meses y luego él decide, después de ese recorrido, donde él recoge donativos de las iglesias para ir a Jerusalén, él determina ya regresar a Jerusalén. Leamos, por favor, capítulo 20, versículos 7 al 12. Ya él está en su viaje de regreso y dice así: el primer día de la semana, o sea, domingo, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces aquí vemos que los cristianos en Troas se reúnen el domingo. Aquí tenemos un pasaje que nos da un ejemplo de que los primeros cristianos se reunían el domingo para celebrar la cena del Señor. Aquí en este texto habla de la cena del Señor. Para partir el pan es la cena del Señor. Por eso en la Iglesia de Cristo nosotros tomamos la cena del Señor el día domingo. Y dice que Pablo alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Y qué ocurrió? Uno llamado Eutico estaba rendido, estaba sentado junto a la ventana en un segundo piso donde estaba Pablo predicando en la reunión, y rendido de sueño cayó muerto, se desnucó. Sin embargo, el poder y la misericordia del Señor resucitaron a este hombre. Entonces, el apóstol, continuamos en el capítulo 20, versículos 13 al 19,
Pablo viaja a de Troas, viaja a Mileto. Lean conmigo versículo 17, por favor, Hechos 20, 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, lo que continúa es una predicación, una exhortación de Pablo a ancianos, líderes, pastores de la iglesia de Éfeso, que vienen a reunirse con él a Mileto. Y él les dice, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Aquí les advierte del peligro de que entren falsos profetas a la iglesia. Vemos cómo Pablo al inicio de este discurso, él apela a su testimonio, a su sinceridad y su honestidad, siendo un hombre que ha tratado de vivir lo que predicaba, un hombre que vivió como cristiano. No fue perfecto, pero fue un hombre que luchó por ser modelo de hombre de Dios. Luego entonces les llama la atención a los ancianos de que estén vigilando, primero por sus propias vidas, cómo andan delante de Dios, que sean buen ejemplo, así como él lo ha sido, pero que también estén atentos a que no entren falsas doctrinas, porque entrarán lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. Así dice Pablo entonces. Miren lo que dice el 33, 20:33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Entonces, el apóstol se despide y luego parte para ir a Judea. Capítulo 21 dice, versículo 1, después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos y al día siguiente a Rodas y de allí a Pátara. Está haciendo escalas para cambiar de navío. Y dice el versículo 2, y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Porque el puerto más cercano para llegar a Jerusalén era Cesarea, no Tiro. Sin embargo, llegó a Tiro, allí buscó a los discípulos, allí estuvo, luego llegó a Cesarea y luego de Cesarea fue a Jerusalén. Y así termina capítulo 21, versículo 15. Después de esos días, hecho ya los preparativos,
subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón de Chipre, discípulo antiguo con quienes nos hospedaríamos. Y cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente él tiene una reunión con los líderes y hace entrega entonces de las ofrendas que él llevaba para los pobres. Y así termina este viaje. ¿Saben qué es lo que continúa después? Pablo es apresado y pasa varios años en prisión y es llevado en barco a Roma para predicar el evangelio. Ese es Saulo de Tarso, un hombre dedicado 100% a servir en el reino de Dios.